Bueno, les voy dando la bienvenida. Eh, Probablemente se sume más gente, ojalá. Bueno, feliz Navidad, espero que estén pasando lindos días, que no estén Igual para sufriendo eso, que no estén sufriendo mucho el calor. Eh, terrible, hoy, terrible. hoy está tremendo, y eso que ya de temprano arrancó, así que creo que nos espera una tarde complicada. Al menos los que estamos en Buenos Aires, por ahí alguien que está en otro lado y nos da envidia de que está. Ahí va, Eva. No sé dónde estará, estará mejor. Nos hace el pulgar Sí, arriba, así. acá Bahía Blanca, tremendo, tremendo. Ah, bueno. Y eso que uno piensa, va, yo pienso en Bahía Blanca y pienso en frío, pero bueno. No, pero viste que últimamente ha sido de los puntos más calurosos del país. O sea, para el lunes anuncian 37, así. Y así vamos. Bueno. Ese es el verano, hay que, es lo Bueno, que toca. el veranísimo. Sí, 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 sí. Hola, bienvenidas. Les voy dando la bienvenida a quienes se van sumando, las y los. Está Joaquín por ahí, para el cupo masculino del grupo, aparte. Buen día, buen día. Bueno. Les voy avisando, como siempre, mientras le doy la bienvenida y los voy habilitando a quienes se suman, que grabo el encuentro para que después quede subido en el grupo, para que lo puedan volver a ver ustedes en caso de que quieran, y que lo pueda ver el resto de gente que hoy no se puede conectar. Así que bueno. Eso. Espero que, más allá del calor y todo esto de que veníamos hablando y de la resaca de las fiestas y todo lo que traemos, bueno, que salga lindo, que salga interesante. Eh, el tema era fiestas, ya lo saben, lo sabemos. Me interesa mucho, en general siempre, pero quizás en este caso más por algunas cuestiones que fui comentando en el material que les iba enviando. Me interesa mucho conocer la mirada de ustedes acerca de los textos, de lo que fuimos leyendo, de las cosas que yo fui diciendo también. Si, si no estuvieron de acuerdo conmigo en algún caso, si se enojaron conmigo en algún caso, que yo decía que podía pasar también. Así que bueno, como siempre estoy abierto a todo lo que tengan para ir comentando. Como suelo plantearles, si como para romper el hielo, si quieren arrancar contando cuál les gustó más, cuál les gustó menos, o qué les pasó en particular con alguno de los textos. Y si no, bueno, ya ir a cuestiones puntuales como si el texto de Sacheri les pareció un cuento o no, o qué les pasó con el tema entre lo masculino y lo femenino con Asado de Marina Yutsuk, o los pobres de John Cheever, o la chica, la protagonista del cuento Laura. de Mansfield, de Catherine Mansfield, La fiesta en el jardín y sus devenires éticos y morales y los del resto de su familia. Así que bueno, les paso la palabra a ustedes. Como siempre les recuerdo, hay una manito abajo en la pantalla con la que la idea es que vayan pidiendo la palabra. Se va formando una fila y yo les voy dando la indicación para que puedan compartir sus opiniones, sus comentarios. A menos que quieran responder algo que se esté diciendo en el momento, ahí intervengan de otra forma como les parezca mejor, tratando de ser lo más ordenados que podamos y respetuosos. Pero bueno, adelante, siéntanse con libertad. Así que bueno, no sé si alguien quiere arrancar a decir algo. Ahí, Lidia. Lidia, estás muteado. Hola, buenos días. No Buen día. los veo, no sé si me ven a mí. Yo no veo nada, no sé qué pasa, no lo pude configurar. Ah, sí, a vos te vemos, ¿eh? Te vemos y Bu- te escuchamos. Bueno, Sí. está bien. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan pasado una buena Navidad. Y, y bueno, a mí me gustaron los cuentos, unos me gustaron más que otros. Me gustó mucho el de Catherine Mansfield. Me gustó en especial por ser ella la gran escritora que es, ¿no? Ella escribe muy bien y, y hay mucho para hablar de ese cuento, hay muchísimo para hablar. Es una época
en que ella nace a finales del siglo de 1800 y muere al comienzo de 1900, o sea que era otra la cultura, ¿no es cierto? Pero siempre hay una Laura, bueno, me refiero al hecho de que era normal que los pobres y los ricos, que haya ricos y que haya pobres, no había clase media, y se tomaba con naturalidad de que eran diferentes, de que cada uno vivía en su lugar. Pero siempre hay una Laura que rompe con ese esquema, y Catherine Mansfield lo toca en sus cuentos, que ella no le parece bien, ella quiere suspender la fiesta. Y es una cosa, una rareza, todos la miran como, ¿cómo vamos a suspender la fiesta? Eh, Como algo raro, pero era normal en ese momento, o sea que yo no lo critico eso, no lo veo como una... Hoy en día sí lo vemos así. Me gustó mucho todo lo referente, no sé si es mi opinión, ¿no? Todo lo relacionado con la descripción de los preparativos de la fiesta, las flores y todo ese despliegue de riqueza que se ve, ¿no? Las flores, las personas trabajando, eh, los empleados, y todos con la finalidad de que la fiesta salga lo mejor posible. Y Laura, yo dije otro nombre, bueno, no sé, Laura. No, Laura. Laura es la que va por todos, habla eh, con las personas que están haciendo, eh, que están Los construyendo, preparativos. las prepara, sí. Y es después la que va a llevar lo que para ellos es algo, es una ayuda, es algo que pueden, Sí, las obras le llevaba. las obras le llevan. Me hizo acordar ahí, en ese momento, Mujercitas, que cuando en Mujercitas el día de Navidad, cuando van a desayunar una comida diferente, un desayuno diferente, están todas muy, muy contentas y entusiasmadas. Hay una familia muy pobre cerca que a la que la madre va a ayudar. Entonces, ¿qué hacen ellas? Ellas no llevan las sobras del desayuno, ellas llevan el desayuno. Todo, ellas no comen ese desayuno y se lo llevan a esta gente. O sea, esa es la diferencia, no hay una sobra. Se quedan ellas sin desayunar, se separan un poquito para ellas. Claro, es la que más conecta. Y también me gustó mucho las sensaciones que ella siente al entrar en esa casa, porque ella se siente bien en esa casa y se siente muy cómoda, y cuando ve al muerto, ella lo ve y lo ve hermoso, y lo ve hermoso y le parece que está feliz porque es como una conexión, como que la vida es eso, la vida también es la muerte, ¿no? La muerte forma parte de la vida, y ella como que lo comprende. No Sí, sé, ahí yo no. sí, escucho. Iba a decir que ahí parece tener una especie de epifanía. Yo no sé si ella se siente bien cuando entra, creo que no. Cuando entra se siente muy incómoda porque va Cuando entra, sí, con pero a ella la hacen sentir bien porque la tratan como si hubieran llegado alguien especial, ¿no? Sí, no sé, no sé. Yo creo que ella termina sintiendo algo parecido al bienestar cuando está frente al muerto, porque siente esta especie de placidez o de paz. Interpreta ella en él, ella ve eso en él, pero antes de Sí, eso me parece que no. Bueno, bueno, no María, sé. dale,
seguimos con otros comentarios y después volvemos. ¿Te parece, Lidia? Bueno, Si querés. cómo no, perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Elena. Hola, buen día. Bien. En general, Cristian, coincido bastante con los comentarios que fuiste enviando semana a semana. Observo entre el primero y el segundo cómo aparecen las diferencias sociales, los conflictos entre los que tienen y los que no tienen, cosa que quizás nos esté pasando actualmente con mayor crudeza. Eso por parte de los dos primeros, y ya te había escrito a vos en su momento, que el de Catherine me pareció maravilloso. Y también el de Asado. Los dos me parecieron que si bien el último, por ahí, como vos decís, podríamos criticar o no si era un cuento. Yo creo que puede ser un cuento en el sentido de las emociones que la narradora va viviendo y cómo va cambiando y va sintiendo lo que vos decís, de cuántas veces vemos a una persona y decimos, ay, ¿cómo quisiera ser como ella? Porque ella llega y hace cambiar el lugar, ella es una persona que la hace sentir bien, y los prejuicios de pensar que José era un hombre y en realidad es José, es Josefina. Y todo el relato de su cambio y quizás, como vos decís, no es una atracción sexual, pero es algo que la pone en un lugar totalmente diferente a como ella llegó. Desde el momento que llega José, ella va cambiando, se va alegrando, va sintiendo sus emociones momento a momento. Y con respecto a la juventud, también me tocó en lo personal. El año pasado tengo dos nietas pequeñas y participaron en un taller. Yo vivo en la costanera de Rosario y para el turista lo más lindo en verano es visitar la Florida. Bueno, en la Florida, que está frente al río Paraná, tenemos todo un predio para visitar. Hay partes que son gratuitas, otras con un costo menor. Y este evento que se realizó para niños, se trataba sobre mujeres parrilleras, de niñas, que vinieron recontentas las dos porque lo pasaron bien, su mamá las acompañó, y a partir de ahí se pidió que fuera para adultas. Así que el segundo taller, y después hubo un tercero, participé en los últimos dos talleres de mujeres parrilleras. Y la sensación de sentir que nosotras mujeres podíamos hacer lo que por mandato le corresponde a un hombre, y que creo que la narradora de alguna manera lo dice, bueno, es una sensación de bienestar, de alegría, de estar con la otra, porque éramos todas mujeres. Así que bueno, mi experiencia es que, como vos decís, uno nunca habla de la pérdida de la juventud, porque hay tantas cosas, tantas actividades que a veces nos fueron prohibidas, y hoy vemos mujeres albañilas, mujeres carpinteras. Ya eso se terminó, del rol destinado a un hombre o del rol destinado a una mujer. Y con el primero coincido totalmente de que Laura es todo lo contrario de lo que es su familia, de cómo se siente bien con los obreros, cómo sufre con la muerte de ese señor, que, bueno, que ella es la única que dice, me parece que deberíamos suspender la fiesta, y nadie la acompaña, hasta su madre, que como vos decís la manipula con el uso del sombrero, y ella llega con las sobras, que también le parece mal, cómo llegar a un velatorio con las sobras de la fiesta, que me pareció tan horrible esa situación, que digo, Laura sobresale, y incluso como decía Lidia al final,
que ella llega con esa angustia, con esa vergüenza por su vestimenta, por lo que lleva, y la hacen sentir tan bien que la hacen pasar hasta el lugar donde está Stuart, y cambia totalmente. A la salida hay un antes y un después, y entienden que en la vida y la muerte no hay diferencia, o que todos estamos en el mismo lugar, y sale fascinada, y el hermano no entiende que fue horroroso. No, fue maravilloso. Así que bueno, voy a dejar acá mi breve análisis, y después voy a compartir otros comentarios, pero me gustaría que el resto pueda aportar. Bueno, muchas gracias, Elena. Una pequeña aclaración es que yo cuando decía que ponía en duda si era un cuento o no era un cuento, hablo del de Sacheri, no del de Yuksuk, no Asado, sino... No, yo sé que vos no ponías en duda que para vos era un cuento, pero para mí sí, yo dudaba de ese, si era un cuento. ¿Pero por qué? Si no lo cuento, ¿qué sería? Dudaba yo porque es como que es una reflexión sobre el asado, sobre la compañía, sobre el hecho en sí, y el desenlace que queda abierto, porque yo creo que ella quería seguir la situación, y se queda ahí. No sabemos después qué puede pasar, pero yo lo seguiría. En mi caso particular, si tuviera que escribir la continuación como actividad narrativa, lo seguiría, porque me parece que Asado da para mucho más. Que se vaya a la fiesta Caballito con José. Puede que sí. Al hijo y se vaya con José a la fiesta. Puede que sí, había algo ahí, ¿viste? Había una atracción, ¿no? Es indudable que ella se siente cómoda. Además por el desparpajo, por la juventud, por el no me importa nada, y acompañarla y hacerla parte, y no hacerla sentir mal en ningún momento, incluso con los cigarrillos. A ella le molestaba darle cigarrillos a alguien que no conocía, y terminó fumando el enlatado, ¿viste? Así que realmente estaba muy cómoda. Sí, bueno, hasta ahí llego, Cristian. Bueno, y una cosita más también, que está buenísimo, por supuesto, lo de que los roles ya no sean tan específicos para hombres y para mujeres en general, pero siguen estando ahí los mandatos. Entonces estamos, creo, bastante lejos de, bueno, ya no hay roles. Por suerte se nos va abriendo la cabeza en ese sentido, pero bueno, sigue estando todo eso, incluso en algo tan elemental como lo del asado, ¿no? Que ¿por qué pensar que solo los hombres podrían hacer asado o que las mujeres no? Bueno. Virginia. Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, yo por ahí, con los dos cuentos que, digamos, me resultaron más atractivos, primero fue el de Sacheri, porque es un autor que a mí me gusta mucho. Sí estoy en esto de que si es un cuento o no. Para mí es como si fueran 3 anécdotas que sucedieron en Navidad, digamos. Él quiso escribir eso, anécdotas con respecto a, no sé, a la pirotecnia como tema central, y bueno, y contar su experiencia. A mí me gustaron mucho porque él me gusta mucho como autor, por ahí es una opinión obviamente más que personal. Asado también me gustó, me pareció un relato simple y que encerraba mucha cosa. Se notaba esto de que había como cierto enamoramiento, no importa de género, de no género, no estoy hablando de eso, sí un relato como que avanza, y a mí lo que me pasó es eso, de sentir que la conexión va creciendo con el cuento. Tal vez sí, es un final abierto, como creo que la mayoría coincide. Me parece que está bien también, es como si hubiera terminado el asado, bueno, y ahí terminó el cuento. Y los otros dos, por ahí me parecieron un poco más particulares. El que en un punto me enganchó, pero después como que realmente me perdí, fue en el de La Navidad es triste para los pobres. Es como que me enganchó, y de repente dije, ¿por qué lo despidieron? O sea, yo dije, o lo leí mal o no entendí el motivo. Cuando escuché tus comentarios, que vos hiciste el comentario de que él en realidad estaba, digamos, borracho, ebrio,
dije, ¿en qué momento? Pero ahí es como que el cuento se me cortó. Sentí como que no pude encontrar otra conexión. O sea, venía reenganchada, 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 y ahí dije, no lo entendí, que puede ser, y como que se me perdió. No, dejó como de gustarme, no me enganchó tanto. Y el primero sí me gustó. Por ahí esto que vos comentaste también de esto que se ve de las dos clases sociales, tanto en el primero como en el segundo, me pareció como sumamente empática ella, demasiado creo yo, porque tampoco me quedó claro, y lo vuelvo a decir desde una opinión personal, a veces son las interpretaciones, si uno entendió o no el cuento, también creo que es válido. Sentí como que ella era sumamente empática, pero no entendí qué tanta conexión tenían. O sea, para mí ellos eran vecinos, si no entendí mal, ¿verdad? Claro, entonces sentí como que ella sentía una empatía tan grande, yo digo, pero son los vecinos, parezco poco empática, pero me resultó eso, digo, ¿de dónde sacó tanta empatía? Más allá de que el cuento esté bien escrito, la descripción, que se vea esto de las dos clases sociales, me pasó un poco eso con estos dos cuentos. Me gustaron más el tercero y el cuarto. Sí, vuelvo a Sacheri porque me gusta y creo que era el que más nos reflejaba por ahí el hecho de la Navidad o de la época del año en la que estamos. Así que bueno, esos serían mis comentarios. Bueno, mira, justo en el chat Hilda comentaba que justo los dos con los que menos habías conectado, Virginia, son los dos más antiguos. Yo agregaba que además son los dos extranjeros y además los dos que leímos en traducciones. Entonces, hay quizás al menos una parte de la explicación es probable que nos cueste más en ciertos casos conectar. ¿Puedo hacer una pregunta? En el libro, en el cuento, el segundo, cuando arranca el cuento, él dice que hacía 6 meses que trabajaba. Y cuando avanza el cuento, el relato, él dice que hace 10 años que trabajaba. Entonces, a mí me quedó la duda si era una cuestión de tipeo, que seguramente si me estás diciendo que son traducciones, puede ser, pero no sé por qué eso me llamó la atención. Incluso volví para atrás, dije, yo leí mal, no, decía 6 meses y después 10 años, obviamente ahí se entiende que él se quede impactado con el hecho de que lo echen porque supuestamente estaba ebrio después de 10 años, así que creo que debe ser una cuestión de traducción. No, creo que son 6 meses que lleva en ese edificio, pero lleva 10 años en total trabajando como sensorista. Perfecto, Si no ahí está. Gracias. Si no recuerdo mal, esa era la explicación. Por eso habla a mí me gusta mucho la parte en la que hace el cálculo de los miles de kilómetros recorridos sin moverse del sitio, dice, porque es subiendo y bajando. Bueno, volviendo a lo anterior, creo que es normal que conectemos mucho mejor con esto, ¿no? La infancia en Castelar en los 80 es algo con lo que sentimos muy cercanos, la hayamos vivido o no, pero es algo... Y ni hablar ahora irse a comer un asado a una casa en San Cristóbal o a cualquier barrio de cualquiera de nuestras ciudades en la actualidad. La Nueva York de los años 40, y ahí dice alguien que el personaje es odiable, ahí vamos con eso. O ni hablar la Nueva Zelanda de principios del siglo XX, ¿no? Nos queda muy lejos, hay toda una cuestión de diferencia de clases, ¿no? De idiosincrasia, nos queda bastante más lejos. Sin embargo, la cuestión humana sigue estando ahí, ¿no? Entonces, por un lado, nos permite acercarnos y conectar y lograr cierta empatía o no, era interesante esto que comentabas, Virginia, con esta cuestión. Y por otro lado, al mismo tiempo, podemos acceder también a otras culturas, que es algo que también tiene su lado interesante, ¿no? Conocer otro mundo, cómo es que funcionaban en ese caso, por ejemplo, esa clase alta tan rica y bien acomodada, que está basado en la clase, en la posición de la propia familia de Katherine Mansfield. Yo hablé un poquito de su biografía porque es importante para entender, así como en otros casos no importa mucho de Marina Yuksuk, yo no sé casi nada, pero en el caso de Katherine Mansfield
interesa porque ella provenía de una familia así y conocía de primera mano ese tipo de diferencias. Esto de que, bueno, sí, eran los vecinos y no lo conocía en persona, pero era una persona que se acababa de morir. Entonces, ¿cómo estar de fiesta cuando al otro lado de la calle hay gente que está velando al hombre muerto? Me parece que va un poco por ahí la cuestión. ¿Por qué lo echaron? Sí, es porque se emborracha. No sé si llega a decir literalmente el texto en ese pasaje, pero nos cuenta que ni come toda la comida, ni abre todos los regalos, pero se bebe todos los tragos que le llevan. Y entonces cuando le dice a la mujer, él que venía comportándose de una manera tan sobria y moderada, de pronto le dice, agárrese que nos vamos de paseo, no sé qué, y la lleva a toda velocidad. Entonces, bueno, esa es me parece la causa del despido. Y otra cosita más, alguien ahí, Flavia, comenta, los temas son universales, la vida y la muerte, las buenas obras, nos quedan lejos en el tiempo, pero en el fondo hay cosas con las que nos permiten identificarnos, claro, es más o menos lo que yo trataba de decir recién. Lo humano, lo que concierne a la condición humana, eso permanece ahí, por eso seguimos leyendo a los griegos, ¿no? A Sófocles y a otros, porque supieron cómo escribir textos que conecten con lo más profundo, con lo más hondo de nosotros. Y recién sugerían la posibilidad de qué pasa después de Asado, si la narradora se va con la chica o no, como ejercicio de continuar. Yo pensaba que un ejercicio narrativo interesante también, podría ser un ejercicio de taller, es pensar el cuento desde el punto de vista de José. ¿Qué le pasa a José con la narradora? Que no lo sabemos. Nosotros accedemos a la fascinación y al entusiasmo que le genera a la narradora conocer a alguien así. A lo mejor José, sería interesante, ya que alguien habla de personaje odiable, poner a una José que tiene un aspecto de re simpática y re macanuda, pero que en el fondo esté diciendo, esta vieja chota que está acá no se me despega de encima. Podríamos inventar un personaje así de asqueroso. Bueno. Malvado. Sí. Eva. No, perdón, estaba yo, no sé si. Ah, perdón, Julieta, sí, perdón. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Perdón, es que me quedé con que el uno era la persona que estaba hablando antes y No, ahora... no. Bueno, dale, Juli. No, todavía no hablé. Bueno, espero que hayan pasado bien las fiestas. Bueno, que no hayan comido mucho. Bueno, lo que decías del cuento de Asado, me sumo a lo que decía Elena, yo también lo hubiera continuado. Es como que me queda ahí como que quiero saber qué pasó, o esto de la fiesta, yo en mi cabeza lo continuaba, que se iba a la fiesta, o sea, pensaba, bueno, se va con ella, y sí entendí como una especie de enamoramiento, hay como de parte de, no de José, no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista, no sé si dice, no tiene, por eso, ese me gustó, lo de Navidades de Sacheri, no, para mí no es un cuento, son anécdotas, de hecho es como que no me gustó mucho, me gustó cuando lo leía, me pareció divertido, pero después es como que me faltó como algo más, pero bueno, lo entiendo como que son, como si fuera algo, no sé, de un diario íntimo, bueno, cuento lo que, 3 historias. Después el de la Navidad, es triste para los pobres, eso no sé quién estaba hablando recién, Virginia, creo. Me parece que eso de que lo despiden, y eso yo lo entiendo porque es todo exagerado el cuento, esto de esa cantidad de comida, que también es un momento que es como medio como, es como una exageración, pues digo, toda esa comida la van a regalar, todos esos regalos, entonces también esto de que lo despiden era todo, el cuento me parece que está con esa tonalidad de, bueno, vamos a exagerar todo. Y esto como también esto cuando se van pasando, bueno, lo que me sobra y lo que me sobra, se lo doy a esto de seguir donando, dando esos regalos. Y bueno, el primero, como te comenté, que me resultó, no me gustó mucho, el de la fiesta en el jardín, esto que decía, creo que Virginia también, esto de demasiada empatía, eso yo te lo había comentado por mail, que a mí me molesta cuando hay algo que es demasiado, digo demasiado, demasiado moralista. Yo prefiero que se planteen el tema de las contradicciones, pero bueno, entiendo que es una elección de la autora contraponer estos dos mundos, ¿no? La chica que
todo el bien y los otros que lo que dicen está todo mal. Pero, como nunca la había leído a ella, encontré otro cuento que se llama La casa de muñecas, que ahí me pareció que estaba mejor planteado esta contraposición de las clases. No está tan marcado, que bueno, el caso son dos chicas que tienen una casa de muñecas y también le invitan son 3 hermanas, no sé bien cómo es, a 2 chicas que nadie les daba bola porque eran pobres en una escuela. Bueno, ahí me parece que está mejor planteado esta contraposición de las clases. En ese sentido, yo creo que también uno, por lo menos para mí, me sirve leer varios textos de un autor como para entender, ir entendiendo mejor. Así que bueno, eso, nada más. Bueno, gracias, Juli. Sí, yo que estaba esperando tu comentario porque me acuerdo que cuando les mandé La fiesta en el jardín, en general tuvo muy buenos comentarios, buenas repercusiones, y el tuyo era el que sonaba discordante. Sí, no, Bueno, es que no, la verdad que no, pero bueno, al leer este otro sí me gustó de Catherine Mann, o sea, no es el problema con la autora, sino con esto tan obvio, digamos, de por qué no puedo jugar, estos planteos internos me parecen como que no se los haría una chica. Sí, puede ser, puede ser. La casa de muñecas, me encanta el final, no lo vamos a contar, pero me parece genial el final. Y... ¿qué iba a decir? Sí, bueno, que quizás también convenga de algún modo tener presente el contexto, el momento en el que fue escrito, que en algún caso no es tan importante, pero a lo mejor el hecho de que Catherine Mansfield haya escrito hace más de un siglo hace que tal vez el tratamiento de ciertos temas, el retrato de los personajes y demás, bueno, en aquel momento todavía tal vez tenían que pasar más cosas, tenía que pasar más literatura para tener más presente esta cuestión de las múltiples facetas de una misma personalidad, ¿no? De los pliegues, como se suele decir, de los personajes. Entonces, a lo mejor, en aquel momento, el mero hecho de presentar a una chica de clase alta teniendo esa clase de sensaciones, de sentimientos, de ideas y de posturas frente a su propia familia, tal vez era muy novedoso y quizás claro, hacía falta como de alguna disruptivo, manera. sí, yo eso lo pensé, como disruptivo, como desde ese lado lo entendí, pero bueno, viste que a veces los cuentos o te llegan o no, digamos, es más, pero sí, entiendo lo que me decís, estoy de acuerdo con eso. Sí. No es que lo diga tampoco como te tiene que gustar por esto, no, simplemente que trato de pensarlo como parte del análisis de que a lo mejor venga también por ahí. Además del hecho que ya habíamos comentado, de que la sociedad en la que se inscribe esa historia es muy diferente de la nuestra actual. En algunos puntos, en otros puntos es parecida, pero en otros es muy diferente. Eva, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería comentar el de Asado, porque bueno, me gustaron mucho todos, pero bueno, la verdad es que no encuentro lo que había anotado de los otros ni los otros cuentos. Lo estaba buscando y bueno, tengo un lío en casa y no los encuentro. Y acá tengo el de Asado. Me gustó mucho tu comentario, Cristian. Y para mí, la narradora, digamos que toma la temática del asado, pero como para cuestionar el lugar de lo masculino a través del asado, como una excusa, ¿no? Que está buenísimo, me parece genial la idea. Aparte tan argentino, digamos, ¿no? Pero para mí está hermoso también que en algún momento se contradiga, o muchos momentos, por ejemplo, con esta referencia del papá, del padre, que no siempre el padre es el patriarcado, y etcétera, etcétera. O sea, es como que llega un momento que es una persona escribiendo, o sea, no, por suerte no tiene todo eso el escritor, ¿no? Cuando escribe. Y entonces, digamos que aparece como una referencia del papá, como una referencia afectiva, sin nada más. Y estoy de acuerdo que se arruina, como vos decís, cuando se dice directamente que no era un chabón.
ahí sí es como que es verdad que cuando se dice, cuando se devela, es como si se develara un secreto. Me encantó cómo lo dijiste. No hace falta que lo digas, totalmente. Y también, pero también después pensé que por ahí la autora lo quiso poner como para dejar en claro, muy en claro su prejuicio, que ella tenía como ese prejuicio, esta cosa de poner lo femenino, lo masculino, y ponerlo en juego, digamos, ¿no? Pero así como en extremos, ¿no? Y José, que vos pusiste que es la ruptura de la solemnidad. Claro, porque yo lo que creo que la fascinación de ella es por el lado de ver algo diferente, algo que no la confronta, no es ni lo femenino ni lo masculino, no es algo que ella conozca, es algo diferente. Entonces como que la deja en un lugar de comodidad, me da la impresión a mí, es algo subjetivo. Y me parece que no es extraño que la autora diga, mi juventud se está acabando, porque me parece que a veces le puede pasar a la mujer esta relación diferente con la juventud, por esto de tener como más obligación a permanecer de una manera bella, digamos, la mujer a través del tiempo, y no tanto el hombre en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra cultura. No sé si tendría que ser así. Hay como una carga más social en ese sentido, lo anoté. Y la narradora se muestra vulnerable al final, no tan defensiva, no es como que al principio era como que quería demostrar algo, y al final terminó disfrutando del asado. Para mí ese fue el final tan lindo, ¿no? Que termina disfrutando y ya ni acordándose de qué quería demostrar con el asado. Eso. Que a veces como que los cuestionamientos pueden ser superficiales, ¿no? Porque esto de pasar el feminismo por un asado, por ejemplo, y por ahí el feminismo es mucho más que eso, digamos, ¿no? Que a veces cuando los cuestionamientos son superficiales, bueno, entonces aparece el padre, que el padre es el padre, o sea, por más feminismo que haya, digamos, la figura del padre. Y entonces, bueno, eso sentí, ¿no? Me encantó, me gustó mucho ese cuento, la verdad. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Hay algunos comentarios que se me ocurrían. Uno coincide con lo que escribe Nora en el chat, de que dice, es ser mujer de otro modo, un modo más libre, lo que le muestra a José. Eso le encanta, no sé si José en sí. Me parece que tiene que ver con eso, esa mayor libertad o mayor espontaneidad, o ese aparente no importarle de lo demás, ¿no? Y, de lo primero que dice la narradora es, me da mucha envidia y nos hace quedar como estúpidos a los que salimos con cartera y zapatos, ¿no? Entonces, eso ya la descoloca desde el primer momento. Y después le resulta muy, muy atractivo, muy fascinante. Además está este tema del final de la juventud que vos marcabas, que lo siente el personaje, ¿no? Y vos marcabas con una cuestión más vinculada al propio aspecto, a la belleza. También está la cuestión del hijo, que tal vez eso sea, y probablemente más en las mujeres que en los hombres, por los mismos mandatos, ¿no? Sociales, que la sensación de que, bueno, ahora ya soy madre, es como estoy en otra etapa, tal vez tenga que ver con eso, la sensación de la que habla de que se le terminó la juventud, porque no dice está terminando, dice mi juventud acababa de terminar, mientras ella la estaba disfrutando. Claro. Y ahí de nuevo surge la envidia, ¿no? Con respecto a lo que comentabas acerca de que tal vez consideró necesario hacerlo explícito para que quedara claro lo del chabón, la mención esto, yo creo que ya estaba claro. Por eso mi énfasis al destacarlo, como yo creo que sobra, porque creo que no hacía falta, que ya estaba bien claro. Desde el punto en el que dice al comienzo que no iba a permitir que por falta de asadora no se hiciera el asado, porque eso equivalía a ser inválidas,
Me parece que ahí está clarísima la posición de ella, la postura, y que aunque fuera con un tutorial de YouTube, pero ella lo iba a hacer como fuera, me parece que a partir de Es verdad. no hacía falta, me parece a mí, no hacía falta nada más, Sí, es verdad, es verdad. que ya estaba claro. Y con respecto al padre, a la mención, vos pusiste mucho énfasis en esto en tu comentario, pero decías como el padre de la autora. No olvidemos que es el padre de José el que aparece mencionado. Sí. Es José Sí. la que dice mi papá. Sí. Y por eso es lo que yo planteaba en mi comentario acerca de qué significa en última instancia esa mención y qué genera eso en la narradora. Eso, de alguna manera, conmueve los cimientos de su postura ante el hecho del asado, de decir, pero mirá, si esta chica que tanto me gusta, que me parece tan piola y tan linda y tan todo, ella sí hace caso a su papá, entonces ¿será que yo no tengo que...? No lo sé, No, ella es que empezó a aclarar yo creo que a esa altura ya la narradora tiene otra posición. Entonces se le pasa por alto, porque ya está disfrutando del asado, me parece a mí. Yo creo que esa es la parte que queda como más en el aire. Es muy sutil, es muy posible que uno se le pase por alto, pero que en cuanto haces un análisis un poquito más fino, de pronto te encontrás con eso y decís, pero entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Me parece que está muy bueno para pensarlo por ahí, para darle alguna vuelta y reflexionar un poco. Como que, claro, lo que dice Juli, adjudica a José todo lo que ella quisiera hacer. Y yo les comentaba que a mí alguna vez me pasó, por ahí antes me pasaba más, ¿no? De conocer a alguien y decir, uy, qué loco ser así. Y es como esa especie de enamoramiento, pero que no tiene nada que ver, como yo decía, ni con lo sexual ni lo romántico, sino que, imagínate ser así, ¿no? Esa, como de pronto un ídolo que es un tipo o una mujer a la que conoces un día y no ves nunca más, pero de pronto durante un rato se convierte como en un faro. Bueno, muchas gracias, Eva. Conchis. Buenas. Con respecto a asado, varias cosas. Concuerdo mucho en el análisis. A mí me pasa que justo cuando una pieza literaria es por ahí explícitamente feminista, un poco me deja de gustar, pero por una cuestión de que no hacía falta, ¿no? Un enunciado tan explícito. Pero bueno, me parece que esto, cuando José menciona, mi papá dice que, o algo así, me parece que Mini, muy chiquito, es al menos igualmente una metáfora del patriarcado, una metáfora al menos. O así lo leo yo, pero en clave también de que José me parece que es un personaje que viene a romper ciertas estructuras. Esto de que cae, no me acuerdo cómo la describe, pero como la típica que cae re tranqui, re libre, con zapatillas, con mochila, y hace sentir ridículas a las demás personas. Me parece que en esto de con toda es una proyección, una identificación e interpretación mía, ¿no? Pero esto de repente que pueda tener la soltura de decir, mi papá dice que esto se hace así, está todo bien también. Y lo contrasto con, por ahí, la vergüenza innecesaria que siente la protagonista cuando en un momento de la conversación dice mi novio. Y bueno, boluda, ¿tenés novio? Está bien, o sea, no te tiene que dar vergüenza y no te hace menos feminista, o sí, pero no me importa. Pero bueno, nada, como que me pasa un poco de leerlo en esos términos. Como que a veces también puede estar el mandato así de como ir con cartera a lugares en un contexto más o menos feminista, está prohibido decir mi novio, y es como, bueno, no sé. También, igual sé que hay por ahí un lente desde el cual estoy leyendo el libro, pero por un montón de cosas que me vienen y por mi propia biografía y mucho feminismo alrededor. Y lo otro es que con asado para mí el cuento es suficiente y es una pieza completa así. Yo no le agregaría o no pensaría por ahí en una continuidad, pero incluso no pienso que tenga un final abierto. Para mí es eso directamente. Es como que es suficiente con esa narración, con eso que es lo que es. Ni siquiera es que está enamorada, ni siquiera es que le voló la cabeza, ni siquiera es que nada. Y es un poco como cuando, no sé, se me viene a la mente como cuando uno, por ejemplo,
va a terapia y cuenta algo muy chiquitito, pero eso muy chiquitito cuenta algo interesante que capaz que le lleva 45 minutos y es algo que no significó nada, pero de repente se convierte en un relato y empieza a tener como cierto significado o no, me parece como un poco que va por ese lado también, o por lo menos la lectura que he hecho yo. Y después tengo cosas anotadas porque si no me olvido. De cómo es el de Catherine, la fiesta en el jardín. Yo como que interpreté un poco que la voz de la protagonista me pareció más que, no sé si es tanto que se mueve por la empatía, no sé si es esa la palabra que pondría en primer término, como si por ahí cierta inocencia, que a veces puede ser incluso ingenuidad, por supuesto sí que con buenas intenciones, eso está creo que fuera de discusión, ¿no? Que es movida por el deseo de, bueno, de acompañar o de decir, bueno, che, capaz que no da hacer una fiesta cuando tenemos una familia que la está pasando para el orto enfrente de nuestra casa, pero igualmente me parece que hay ciertos pasajes que hablan de cierta como ingenuidad o cierta inocencia en esto de ya arrancar diciendo, ay, ¿y por qué yo no puedo ser amiga de un obrero? ¿Cuál es la diferencia? Porque, a ver, es como, no sé, un poco como, qué suerte reina que seas tan buena, no sé, como un poco me lleva para ese lugar. Pero sobre todo por ahí me pareció muy irónico hacia el final esto de ¿qué le importaban? Lo estoy leyendo, ¿no? ¿Qué le importaban las fiestas en los jardines, los cestos y los encajes? Ya estaba lejos de todas esas cosas, ya está feliz, 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 feliz. Es como que me pareció sumamente irónica esa parte, y después escuchando los comentarios y los análisis de ustedes me di cuenta que fue una lectura mía. Por lo menos yo cuando lo leí con mi vieja, lo leí en voz alta, lo leí directamente con ese tono. Pero bueno, creo que eso es todo, no me olvidé nada, si no levanto la mano después. Bueno, dale, gracias. Yo lo pondría mucho más, sí, es cierto, del lado de lo ingenuo que de lo irónico. No la veo a esa Laura haciendo esos comentarios, si bien es la narradora, ¿no? Pero recordemos que Katherine Mansfield jugaba mucho con esto del estilo indirecto libre, es la narradora que habla, pero tomando los discursos de los personajes, y en ese caso sería el de Laura. Bueno, eso, no... La veo mucho más, sí, con esa carga de ingenuidad, y vuelvo a hablar del tiempo transcurrido, del momento en el que sucede la historia y demás, y de que ella, además, Laura, está en el momento de salir al mundo. Pensemos que entre las tantas diferencias que hay entre aquella sociedad y la nuestra, está el hecho de que Okay, claro. casi no había un periodo que se considerara juventud, había como casi sin transición, dejaban de ser niñas para pasar a ser mujeres, y los varones lo mismo, dejaban de ser chicos, se ponían el pantalón largo y eran ya hombres. Entonces ese momento creo que describe el cuento, que debía ser un momento lleno de dudas y de inseguridades y de inquietudes y de no saber muy bien cómo comportarse. Que ahora también... son auténticas, claro, está bien. Claro, ahora también lo es, no es que ahora no pase eso, pero está reconocido como, bueno, está en la adolescencia, es el momento en el que le tiene que pasar eso, pero tal vez en ese momento no se veía de la misma forma. Y respecto de Asado, yo voy a decir que coincido, que yo en ningún momento me planteé, me sorprendió un poco cuando ustedes empezaron a decir lo de cómo continuar, cómo seguiría, qué pasará después. La verdad a mí ni se me ocurrió, yo también siento que ahí quedaba. Y si tengo que imaginarlo, yo creo que lo más probable es que no la vea más, o que a lo sumo coincida con ella en algún otro asado o fiesta. No, y digo una cosa más, jugando con esto, ¿no? De imaginar, bueno, dentro de 10 años, ay, ¿te acordás la chica que conociste, de la que hablaste también del asado? No, ¿qué? ¿Qué chica? No, me suena, mirá, sí, que como no es importante. O no es relevante, quiero decir, no es tan relevante. Al sábado siguiente va a otra fiesta de fin de año y dice, sí, porque el otro día conocí a José, esa chica tan encantadora, y que otra le diga, no, pero esa es una hija de puta, ojo con que... y cosas por el estilo. Bueno, gracias. María. Hola, ¿se escucha bien? Hola, perfecto. Bueno, sí, yo me voy a centrar más que nada en La fiesta en el jardín de Katherine Mansfield, porque, bueno, me parece que además el contenido tiene mucho para rescatar
de las técnicas literarias, cosa que en los otros cuentos no encontré, yo por lo menos no encontré. En los otros cuentos encontré anécdotas, encontré historias, pero no encontré mucho para marcar de técnicas literarias. En cambio en este sí, bueno, además es una escritora que yo leí varias cosas de ella y me gustan mucho, y este cuento está enmarcado dentro de su estilo y de su temática también, ¿no? Me da la impresión de que, bueno, vos habías marcado en tu comentario sobre este cuento el tema del directo libre, que me parece que, bueno, es una técnica que se empieza a usar en ese momento, ¿no? El modernismo, y que ella lo usa muy hábilmente, no solamente desde el punto de vista del aura, sino que tiene la capacidad de ponerse desde el punto de vista de varios personajes. O sea, en un momento habla desde el punto de vista de la familia, que dice con respecto a los vecinos, que el barrio, esa gente, la casa era un adefesio, que no tenían derecho a estar en el barrio. Eso no lo piensa Laura. Tampoco lo dice directamente el narrador. Es lo que piensa la familia de Laura, ¿no? En otro momento, cuando el padre hace el comentario, ¿se enteraron de que se murió el vecino? Y aparece un comentario que dice, qué falta de tacto de parte de papá. Eso es lo que piensa la madre, que en ese momento estaba comentando otras cosas de la fiesta, ¿no? Y en otro momento, cuando ella entra al cuarto, donde está el muerto, que lo ve, y aparece una oración que dice algo como, tranquila, es lo que debe ser, estoy contento. Es el punto de vista del muerto. O sea, el narrador pone en oraciones lo que piensan distintos personajes, incluso de la viuda. Cuando ella entra a la cocina, dice una oración, ¿por qué esta está desconocida en la cocina? Eso es lo que piensa la viuda. Entonces me parece que esa habilidad de poder hacer girar el punto de vista del narrador omnisciente en los distintos personajes me parece maravilloso. Y lo otro que me parece interesante, que ella lo hace mucho en sus cuentos, es este contraste entre el ambiente hermoso, delicado, de los colores, de las flores, del jardín con el pasto cortado, de la decoración, lo que se ve, digamos, del ambiente de la familia, con lo que sienten los personajes. Siempre hay, lo que siente el personaje es algo más es conflictivo en relación a lo que se ve. Se repite mucho en sus cuentos esto, porque ella siempre resalta esto de la frivolidad del ambiente social en que vive. O sea, siempre se destaca que ella percibe esa frivolidad. En este caso, Laura se siente especial, la hacen sentir especial, es la artista de la familia, y la hacen sentir especial todos. Ella se siente diferente. En un momento hay una frase que dice, ¿por qué yo pienso distinto? Ella misma es consciente de eso. Que me parece que refleja mucho lo que es la vida la escritora, que es fascinante. La escritora tiene una vida de novela, o sea, parece un personaje de Carson McCullers, porque tiene una vida breve de 34 años, pero es una vida de novela. Y creo que tiene mucho que ver, vos lo comentaste también en tu comentario sobre este cuento, de que tal vez la autora realmente es un poco Laura, ¿no? Y después lo otro que me parece también interesante es también destacar un poco lo de, ella también remarca la hipocresía social, ¿no? La frivolidad, el tema del sombrero. O sea, cómo el sombrero pasó a tener un papel tan importante, ¿no? Un sombrero, un simple sombrero. Y en cuanto al contenido, si bien ella muestra cierta progresismo ideológico, estamos en 1922, lo escribió en 1922, sin embargo, lo que la autora refleja en el cuento es que ella no puede escapar a su clase social.
O sea, ella cae en la trampa del sombrero, se deja convencer, va a llevarle las obras con el vestido de fiesta y el sombrero. Entonces me parece que ella muestra que objetivamente, o sea, por más intenciones buenas que se tenga, lo objetivo es la clase a la que pertenece. O sea, podés tener muy lindos pensamientos, incluso tal vez hasta escribir cosas muy lindas sobre el que sentís que te quisieras acercar, pero en los hechos no te vas, no estás con ellos, no sos ellos, sos distinta. Entonces eso me parece que es interesante como lo marca, ¿no? Con esto del sombrero. Hay un momento como de comunión, que es cuando ella le pide perdón al muerto por el sombrero. Eso me parece interesante, ¿no? Pero bueno, ella no puede escapar a su clase. Eso está ahí señalado. Y en cuanto a los otros textos, el de John Cheever, la verdad que yo leí a un par de cuentos más de él y creo que siempre hace lo mismo también, que transmite su pesimismo sobre la humanidad. O sea, en el cuento de Cheever son todos, los valores son negativos en todos los humanos, ya sean de clase alta, clase media o clase baja, porque hasta el último perejil que recibe las últimas obras cree que hay que llevarle lo que sobra al más pobre porque le da sensación de poder. Eso lo dice el cuento textualmente en una parte. Dar a otro que está más pobre te da sensación de poder, de que vos estás por encima, en realidad. Entonces, eso de resaltar en todas las actitudes, que es como que forman parte de la miseria humana, yo no coincido. Entonces, los cuentos de Cheever no me convencen por esa cuestión. El de Sacheri no me pareció cuento, me pareció una anécdota escrita por obligación editorial, nada más. Y el de Asado, no, la verdad que no me gustó y no me hace mucho ruido los cuentos o la literatura construida como contrapartida femenina a lo masculino. Me hace mucho ruido. O sea, me parece que tratar de equiparar con la figura del hombre pone al hombre en el centro. En lugar de valorar por otras cuestiones, qué sé yo, hay otras cuestiones. Muy bueno eso que acabas de decir, perdón, de que pone al hombre en el centro. Hay otra literatura, qué sé yo leí también de una inglesa que escribió Hamlet, que es poner en parangón a Shakespeare con la esposa, o sea, valorar a la esposa sobre Shakespeare. Me imagino, no la leí, pero la China Iron, Cabezón Cámara, es la figura es más importante la figura de la China que la de Martín Fierro. Entonces, me parece que ese equiparamiento en realidad está poniendo en valor al tipo. Entonces, a mí me hace ruido. Por eso de Asado también me hace ruido que se quiera equiparar a la mujer en una tarea. Qué sé yo, se puede valorar con las cosas propias de la mujer. No es necesario ponerla en competencia. No veo la necesidad. Y valores literarios, la verdad no le encontré. Hay mucha descripción técnica del asado, del fuego, que tal vez me sirva a mí para un día si quiero hacer asado, pero no le encontré muchos valores literarios. Bueno, eso nada. Bueno, muchas gracias. Igual, mejor un tutorial de YouTube que un cuento de Marina Yuxuk para hacer un asado. Respecto de voy a ir de atrás para adelante. Me parece súper interesante, pero para un debate que merece un lugar mejor y más específico que pero lo de la literatura que busca desde el feminismo darle un mayor lugar a las mujeres, pero como siempre en comparación con los hombres, a lo mejor, yo no sé nada, insisto, y perdonen si digo una burrada, pero a lo mejor es necesario en este momento en el que estamos, como escribir ese tipo de relatos de un modo parecido a como en el momento de Catherine Mansfield hacía falta escribir un relato como ese, en el que de pronto una chica de clase alta adquiría una cierta conciencia de clase que la ponía en un lugar diferente del de su familia, y que leído desde hoy,
un siglo después, tal vez nos parece un poco burdo, un poco tosco en ciertos puntos, pero por eso yo destacaba, ¿no? Tiene un siglo y en aquel momento tal vez las condiciones, el contexto fuera otro y lo hiciera necesario en aquel momento. No lo sé, pero a lo mejor sea algo así, y por eso también esto surge un cuento como este, y surge la China Iron, y surgen otras obras como lo de Shakespeare y demás. A lo mejor se trata de una necesidad para un momento histórico, no lo sé. Probablemente haya entre ustedes quienes tengan cosas mucho más claras y valiosas para decir. Conchi dice, para mí ya fue un tema superado, pero capaz justamente por frecuentación. Claro, puede ser eso, que en ciertos ámbitos se habla mucho de algo, pero a veces corremos el riesgo del microclima, ¿no? Sentimos que porque en nuestro entorno ya es algo recontra sabido, recontra hablado y está clarísimo, pero resulta que para la gran mayoría de la gente todavía no. Juli también dice, rebelarse contra algo en un primer momento. Claro, me parece que va por ahí. Que es posible que vaya por ahí, mejor dicho, ¿no? Me gustaría mucho más escucharlas a ustedes hablar sobre esto que lo que yo puedo tener para decir al respecto. Y con lo de Cheever, curiosamente, creo que es algo parecido también, es una respuesta contra su propio tiempo y contra su propia época. Pensemos que escribe en la post-Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos se vivía un clima de euforia y algarabía y se creían, y en parte eran, los reyes del mundo, con una bonanza increíble y todo les iba bien, y a partir de ese momento rigieron todo lo que sucedía, o mucho de lo que sucedía en buena parte del mundo. Entonces, contra esa idea de mundo perfecto y maravilloso que tenía la sociedad en ese momento, aparece Cheever a mostrar las miserias. Entonces, por supuesto, después puede gustarnos más o menos, podemos decir, no tengo ganas de leer a este que se la pasa tirando pálida, pero es que claramente su propuesta era esa, era decir, no, paremos, no somos un mundo perfecto en absoluto, mire, todo esto pasa, y no solo en las clases altas, aunque sobre todo retrató las clases medias altas, más acomodadas. Pero bueno, hablaba de eso, iba por ahí. María en un momento medio la pasada dijo también lo de que Sacheri, este libro de Sacheri posiblemente haya sido un compromiso comercial, y yo lo pensaba, es de 2012, justo después del super éxito de El secreto de sus ojos, y entonces muchas veces pasa, esto no es algo contra él, aunque en este caso hablamos de él, que a los autores cuando tienen un éxito muy grande, tanto por sus libros como por algo derivado de sus libros, que las editoriales le dicen, dame algo para publicar ya, ¿no? Y muchas veces salen libros de una calidad inferior al resto de su producción debido a ese tipo de presiones o exigencias. Bueno, hay cosas en el chat que no hice tiempo de leer, pero quiero seguir escuchándolas de ustedes, así que Graciela. Hola, ¿cómo les va? Felicidades a todos. Y ahora paso yo con los detallecitos que tengo anotados. Del último, por ejemplo, el del asado. No, mis amigas y yo, y somos todas mayores, hacemos asado hace un montón y jamás nos hemos cuestionado si nuestros padres, si nuestros abuelos. No pasa por ahí, a veces pasa por la oportunidad. Por eso me pareció que también pasaba con José lo de la diferencia de edad. La que tiene el problema con que el asado era masculino es la autora, o la narradora. Perdón, porque se recuerdan que yo soy de otro palo y el tema de la literatura se me complican los términos específicos. Pero la narradora sí tiene un problema con ese tema. José no tiene cero problema. Llega con que ella lo sabe hacer, con su desparpajo, con su juventud también. Y eso me parece que es lo que más la movilizaba a esta chica, que no sé si tenía una atracción romántica hacia José, sino era la atracción de verla joven, libre, que de ahí se iba a otra fiesta. Me pareció que era eso, y a mí sí me gustó ese cuento del asado. Yendo para arriba, ¿no? El anterior, el de los pobres sin Navidad. Todos eran pobres. Aún los que tenían mayor cuestión económica pasaban o la pobreza de la soledad o distintos tipos de pobreza. Por eso les sobraba tanta comida, tanta bebida, porque estaban solos o casi solos. Entonces, de alguna manera, en su pobreza, cada uno en su pobreza, cuando daba, se sentía menos pobre. Era la porción de poder, esa que estás hablando. Es horrible. Y creo que sigue pasando, sinceramente.
Y lo de Sacheri, lo único que me gustó, pero de Sacheri no me gustó nada. Pero en el primero, cuando tira el rompeportones y le rompe el Renault 12, a la que le tira, entonces le dice, ¿sos un pelotudo? Sí, soy. Le dice, ¿no? El adolescente que se hace cargo, ¿no? Veo esa cuestión del adolescente que quiere ser más grande, que lo vuelvo a ver, para mí es como un hilo conductor esto de la edad. En todos los cuentos, de alguna manera aparece. En el primero, esta chica también está en su adolescencia, que en ese momento no existía el adolescente, ¿no? Es como si era un adulto joven, pero hoy diríamos era un adolescente. Por eso se entra a cuestionar cosas. Y de ahí lo que más me llamó la atención a mí, que no salió todavía, es cuando ella habla con uno de los operarios, con uno de los que iba a armar el gazebo, o no sé qué cosa era, pero supongamos que era un gazebo en el fondo. Y ella, y después hace la reflexión, y habla como nosotros. ¿Qué pensó? ¿Que no hablaba? O sea, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Ese despertar de todos estos jóvenes. Bueno, sí, que ella dice, ¿por qué no puedo ser amiga de los obreros? Y no como estos, como los que tengo que bailar, que son unos aburridos. Hay una cuestión ahí que también lo iba a decir antes y aprovecho para decirlo ahora, que tiene mucho que ver seguramente con la biografía de Katherine Mansfield, que alguien destacaba que es tan interesante, porque de ahí viene toda esa descripción de la frivolidad de la sociedad en la que vivía. Pero además recordemos que Katherine Mansfield crea este personaje, construye a este personaje que es adolescente, pero ella, su adolescencia, no lo vivió en ese ambiente. Ella se va, cuando empieza la edad de la secundaria, se va a vivir a Londres y vuelve después a Nueva Zelanda, donde se había criado, donde había tenido su infancia. Y ese regreso la enfrenta con un mundo que además de frívolo y además de superficial, le parece extremadamente provinciano en el peor de las acepciones. Me encantan las provincias, yo soy de la provincia, no estoy diciendo nada negativo con esto en cuanto a ser de la provincia, sino en esto de mirar a la gran ciudad y querer parecerse a la gran ciudad, como nos pasa a veces a nosotros como país, y mirar a otros países y querer, y esto que se llama ser cipayo, ¿no? En lugar de valorar nuestras propias costumbres y tradiciones, que son riquísimas y que son lo que en el fondo nos constituye. Bueno, ese provincianismo tan negativo le genera a ella un choque tan grande que termina instalándose en Londres, y desde Londres, o desde la metrópoli, escribe con ese recuerdo. Entonces me parece que eso también explica de alguna manera, al menos en parte, algunos de los textos de Katherine Mansfield. Y es muy interesante, Graciela, lo que decís de la edad, de cómo atraviesa muchos de los textos, quizás salvo el de Cheever, ¿no? En los otros está muy presente, es cierto, no lo había pensado mucho en esa línea, en esa relación. Así que sí, me quedo pensando en eso. Y también en lo que iban comentando en el chat, ¿no? Había alguien justo al mismo tiempo que vos decías, Graciela, lo de que vos hiciste asado toda la vida, Rayen decía lo mismo en el chat. Bueno, ahora no lo encuentro, pero si lo buscan, no quiero perder tiempo poniéndome a buscar el chat, pero ahí está. Así que sí. Incluso me pregunto si a José le hubiera salido mal el asado, probablemente no le hubiera importado tanto tampoco, ¿no? Y eso también tiene que ver con una postura ante la vida, que le da la edad, pero le da también su personalidad. Personalidad, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Matilde. Hola, ¿qué tal? Buen día. Paso para también decir 2 o 3 cositas súper interesantes, todo lo que están leyendo en los cuentos. A mí me gustaron mucho La fiesta en el jardín y La Navidad es triste para los pobres. Como decía María, para mí La fiesta en el jardín es una pieza literaria impecable, más allá de la temática que aborda desde lo estructural. Para mí representa el género realista en su máxima esencia, en la descripción clara, precisa, y que ninguna palabra está puesta ahí desde un lugar inocente, ninguna. Después lo que nos genera o no nos genera los personajes, que también forma parte de algo súper interesante, pero por ejemplo, en un momento ella dice, después del tema del sombrero que aborda casi todo el relato, empieza, ¿llevo flores o no llevo flores?
y deja de llevar flores porque las flores le arrugan el vestido. Entonces, está hecho como al pasar, pero son esas cosas que terminan en el detalle, en la cosa, en el objeto, en la descripción del objeto, en lo que el objeto representa, está dicho todo. Y un poco lo que decían también, esto de ve a los obreros como, no deja de ver a los obreros como algo exótico, algo divertido para hacer, algo divertido para interactuar. Entonces, no deja de marcar aún más esa diferencia que todo el tiempo intenta reducir. Entonces, con cada palabra que dices, como un pato cada vez mete más la pata, ¿viste? Es como una cosa que deja, no hables más, ya está. Es como, pero me parece que un personaje nos genere eso, está logrado. Porque desde el momento que nos incomoda, desde el momento que decís, nada, no podés estar 7 horas viendo y preguntándole a cada individuo si te queda bien o no te queda bien el sombrero, ya que nos genere eso, está logrado lo que la autora pretendía, además de, bueno, también María marcaba esto de las voces, y vos lo decías en el análisis, súper interesante, no me había dado cuenta que también hasta el muerto habla, en un momento es como... para mí me parece buenísimo. Y un poco me pasa lo mismo con La Navidad es triste para los pobres. En un primer momento digo, ay, por Dios, este hombre que fue a trabajar con la peor de las ondas. Y eso te empieza como bueno, dale. Y me parece que hay un juego que está bueno, más allá de que esto, la exageración es a propósito. Primero me dio la sensación, digo, che, qué jodido, porque todo el mundo... él critica a todo el mundo y todo el mundo está haciendo por él, termina siendo él una persona súper vacía, pero después como a mitad da una vuelta de tuerca más y te das cuenta que todos están haciendo lo mismo, y a mí me pareció un ciclo de la falsa bondad, de que tenemos que ser súper bondadosos el 25 y apurarnos antes de que se termine el 25, y entonces vos me das y lo doy para no ser menos, y terminan todos en ese ciclo de esta falsa bondad. Y después, con el de Sacheri, nada, a mí me parece que hay un costumbrismo que nos resulta familiar y que entonces enseguida uno conecta desde el lugar. Todos tenemos estos escenarios que forman parte de nuestra infancia. No me mató, pero bueno, obviamente uno respeta la trayectoria del escritor y un montón de cuestiones ahí. Y sí me pasa, que esto también es esto es un súper prejuicio, voy a decir, pero sí me pasa que para mí, al ser un arte, uno se sienta a trabajar. La materia prima del escritor es la palabra. Entonces, a veces por traer el costumbrismo, me parece que hay como un relajarse en algo y dejamos de lado en cuenta que tiene que tener un grado distinto a la palabra diaria. Entonces, tal vez por querer traer esto de esta palabra, hablo con lo que decías vos del chabón, bueno, no sé si es necesario tanto, lo vuelve sencillo, lo vuelve demasiado chabacán, por ahí es una súper cuestión ahí de prejuicio literario, ¿no? Que espero que sea algo, pero tal vez por querer ingresar la voz del cotidiano, hasta a veces queda forzado, porque ni siquiera es la propia. Entonces es como que ingresa a lo cotidiano, pero desde un lugar de lo que vos entendés que es lo cotidiano, y está forzado. Entonces es como que, bueno, el lugar común, el mate, el dulce, o sea, es como, bueno, no sé, si realmente es algo... Nada, es muy difícil hablar desde el lugar de lo que te pasa y de lo que sos, pero a veces esa lectura de lo que entendés que tiene que estar en el relato lo hace forzado. Listo, así pueden hablar un ratito todos, perdón si me excedí. Y No. muy contenta de participar, es la primera vez que participo del club y me parece excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por el comentario. A mí también me pone muy contento cuando se suma gente nueva y participa, y es genial. Y también es genial que haya gente a la que ya vemos en cada encuentro y ya estamos como esperando a ver qué tendrá fulanita o menganito para decir. Podemos expresar todos los prejuicios que queramos, todo lo que nos parezca. Nadie les va a hacer nada, no van a sufrir ninguna agresión física.
porque estamos pantalla de por medio. Si estuviéramos en persona, estaríamos habilitados repartiríamos piedras al comienzo del encuentro para poder arrojar contra otros. No, mentira. Sí, yo creo, a ver, respecto de esto último, me parece que no hay ninguna palabra prohibida, ni ningún registro, ni léxico prohibido. El problema es cuando sentimos que están fuera del lugar, ¿no? La clave está en poner cada palabra en el lugar correcto. Y el primero que me viene a la mente, porque yo creo que fue un maestro al respecto, es Fontana Rosa, que escribía con maestría desde la voz de gente común, gente de la calle, y sus cuentos están llenos de puteadas, llenos de malas palabras o groserías, que él después habló en un discurso muy famoso sobre las malas palabras, pero en ningún momento uno siente que están fuera de lugar, que no van, que es incorrecto, que lo hace para congraciarse con este o aquel. A Roberto Arlt le decían que escribía mal, aunque por otras razones, pero lo mismo, ¿no? Era, mientras cada autor o autora configure su propio estilo y eso tenga un buen resultado, genial. El problema es cuando sucede esto que decíamos, ¿no? Y no solo por el léxico, por las palabras usadas, sino por el tono con el que se narra, con ese tono un poco didáctico, un poco demasiado explicativo. Ahí es cuando decimos, hay algo acá que no me cierra. Incluso aunque no seamos capaces de conceptualizarlo y ponerlo en palabras, pero muchas veces leemos algo y decimos, no sé bien por qué, pero no me gusta. Bueno, después quizás con el tiempo, o leyendo más, o escuchando gente, caemos en la cuenta y decimos, claro, es esa la explicación, es eso lo que me pasaba. Así que bueno, puede haber algo de esto en el exceso de costumbrismo que decías, Matilde, y en ciertas otras cuestiones. Y respecto de la idea que aparece en el cuento de Cheever, y que forma parte de la cultura yanqui sobre todo, lo de que el día de Navidad hay que hacer cosas buenas y hay que apurarse porque tiene que ser ese día y si no, no vale. Pensaba que es un poco, me venía a la mente una película que no vi, pero que sé de qué se trata, que es La Purga. Esta de que hay un día en el que está permitido hacer todo lo malo, cualquier cosa. Que la Navidad sería, obvio que la purga es muy posterior a la Navidad, pero la Navidad sería un anti-la purga. Hay que apurarse para hacer lo bueno, porque si no, ya después al día siguiente no tiene sentido. Así que bueno, tan absurdo como eso es que es esa idea como tantas otras con las que vivimos. Se refería a Navidades. Julieta preguntaba a qué cuento te referías y era a Navidades el de Sacheri, no a Sábado. Y ahí Nat comenta el cómic The Last Days of American Crime. Ahora nos contás cuando te toque. Bueno, sigue Estela. Bueno, buen día, ¿cómo están? Felicidades. Bueno, yo voy a hacer un aporte cortito, que es un poco la sensación que me quedó con respecto al último cuento, al del asado. Yo creo que ahí, bueno, plantearon ustedes, bueno, el tema del machismo, el feminismo y demás, pero yo creo que acá fundamentalmente hay un tema de dos generaciones que están presentes. Si bien es poca la diferencia de edad que aparece entre ellas, sabemos que las generaciones van como sucediéndose en forma más rápida. Y en el caso de la narradora, es una persona muy insegura, llena de prejuicios, y se encuentra con esta chica que realmente va como libre por la vida, ¿no? Y a mí, disculpen que sea autorreferencial, pero me hace, el personaje de José me hace recordar mucho a uno de mis hijos, que él va con su mochila donde está lo del trabajo, lo de la facultad, por las dudas para jugar al fútbol, y va libre por la vida sin ningún problema. Yo creo que en el caso de mi hijo y sus amigos, el tema del machismo y del feminismo es un tema absolutamente superado. Ellos cocinan, hombres y mujeres, cosen la ropa, arreglan lo que hay que hacer, y él muchas veces, ante algún comentario mío, me dice, mamá, te tenés que deconstruir. Y es verdad, porque lo que eran mis mandatos, mis prejuicios y demás, ya no existen de tal forma, o por lo menos
me invita a pensarlo de otra manera. Y yo creo que a mí sí, obviamente me toca, no digo que me duele, porque me lo dice mi hijo y me lo dice bien, pero me invita a pensar. Y yo creo que lo que no pudo hacer la narradora y este personaje de José, que por ahí era el extremo, ¿no? de esta libertad y de andar por la vida muy liviana, ¿no es cierto? El tema es que no pudo ella plantearse nada, se sintió cómoda, pero no pudo plantearse, bueno, a ver, ¿cómo andaría yo si usara zapatillas en lugar de zapatos? O anduviese con una mochila en lugar de con la cartera. O ir en musculosa en lugar que con esa blusa de tantos volados para hacer el asado. Y yo creo que al no poder cuestionárselo, le queda esa sensación de amargura que siento que le quedó al final. Porque en un momento dice que la busca por toda la reunión, porque finalmente se habían separado, el grupo se había hecho, se había diluido, se habían formado distintos subgrupos, y ella a José la sigue viendo con la misma actitud, y ella no puede salir de ese sentimiento que aparece de entrada, ¿no? De incomodidad. Qué bueno hubiera sido que ella se preguntara, se cuestionara, y pudiese replantearse y ubicarse de otra manera. Bueno, eso es eso, ¿no? Da para hablar mucho, pero yo lo veo como un tema de poca comunicación, o de comunicación generacional, pero que no produce ningún impacto en la que está sufriendo más, ¿no? Que es en la de la narradora. Eso por un lado. Y después, bueno, volviendo al personaje de Laura del primer cuento, que me pareció preciosísimo, creo que hablábamos de tantas tensiones sociales, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá lo que se plantea, me parece, ¿no? Es una gran tensión interna del personaje de Laura, entre esta sensibilidad tan exacerbada, ¿no? Como dijeron también, tan ingenua, que es una sensibilidad que le permite hasta ver belleza en la muerte, y por otra parte, contrapuesta con su propia cobardía, de no poder decirle a la madre o a la hermana, no, esto no es. Yo le doy pienso que es porque es todavía muy joven, ¿no es cierto? Y me parece que hay algo que por ahí pasó desapercibido, y yo en la relectura lo vi, es cuando en un momento cantan una canción en ese piano, y está la letra, ¿no? Y la letra dice: un amor que cambia, esta vida es triste, una lágrima, un suspiro, un amor que cambia, y entonces adiós. Y termina diciendo: un sueño, un despertar. Yo creo que por ahí ese acontecimiento de ver a esta persona muerta, este contraste crudo con esa realidad, puede ser el puntapié para un despertar. Y como vos habías indicado, ¿no? Del estilo indirecto libre, de lo que dice la autora, es quizá, podría pensar, yo pienso, ¿no? Que podría ser la voz de Laura adulta, contándole qué es lo que pasó con lo que hizo con su sensibilidad. O sea, creo que es una sensibilidad muy grande que no la puede dejar igual, y creo que hay una incomodidad muy, muy notable en lo que ella siente, ¿no? En esa familia. O sea, como que a este personaje le falta madurar, y bueno, por ahí fue el despertar, que justamente está en el texto porque es la letra de la canción. Así que bueno, sí. De lo demás, bueno, el otro, el de la Navidad, dice para los pobres, bueno, me pareció que desnuda todas las hipocresías humanas, ¿no? Que fueron y serán, ¿no? Y el de Sacheri,
me gustó porque me dejó en un lugar, como comentaban los compañeros, en un lugar de comodidad, pero a veces cuando las zonas de confort no son las que te dejan pensando, ¿no? O sea, me gustó porque me hizo acordar a mi barrio, no sé, de la zona oeste también, pero bueno, considero más que son anécdotas más que un cuento. Los de mayor valor literario me parecieron los dos primeros. Así que bueno, cierro con esto para dejar hablar a los demás. Bueno, muchas gracias. Un par de cositas. Una de ellas es que es cierto que no nos detuvimos en la letra de la canción, y ahí puede haber una clave también para entenderlo, está bueno. Pensaba en lo que decías de que tal vez sea la narradora, la propia voz de Laura de adulta, que se muestra a sí misma, se describe a sí misma y cómo aprendió. Bueno, de alguna manera lo es. Si pensamos en que Laura es una especie de alter ego de la autora, de Katherine Mansfield, de algún modo es la autora ya de adulta revisando su propio pasado, su aprendizaje, el desarrollo que tuvo en esos años. Y por otro lado, yendo a Asado, que decías que dos cosas me anotaba, tres en realidad, porque hay una que la comenta Julieta en el chat, que es esto de que no creo que esté superado el tema machismo-feminismo, dice ella. Dice, empezamos a ver conductas, expresiones superficiales, creo que hay algo de eso, que yo por lo menos creo que va más por ese lado, que es un proceso que va a ser muy largo. En el mejor de los casos vamos a seguir avanzando porque siempre puede haber retrocesos y horrores que parecen estar ahí a la vuelta de la esquina, pero en el mejor de los casos vamos a ir avanzando lentamente. Creo que es algo que lleva mucho tiempo, incluso necesita del recambio generacional, necesita precisamente que dejemos de estar en algún momento los que fuimos criados bajo otra matriz y quienes queden sean las personas como tus hijos o como los que vengan después, ¿no? Cuando ya nazcan en un mundo ya diferente, ya más cambiado todavía. Precisamente con esto tiene que ver esto, vos decías, no hay tanta diferencia de edad entre la narradora y José, y sin embargo parece haber un abismo en algunas cuestiones. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Se llevan 10 años, dice el texto. Y no es lo mismo que sean 10 años en otra época que 10 años en un momento en el que un tema está en ebullición y se generan tantos cambios, ¿no? Que son 10 pero parecen contener 50 en 10. Entonces ahí hace que se note más, me parece. Y la narradora, vos decías también que no se cuestiona, que vive eso y estaría bueno que se cuestionara qué pasa si ella fuera en zapatillas o con mochila. No se lo cuestiona de manera explícita en el relato, pero me parece que el propio hecho de que lo cuente, no hablo de la autora, hablo de la narradora, pensar que ese relato está siendo narrado por ese personaje, de alguna manera implica un cierto cuestionamiento, me parece. El hecho de que diga, estas personas siempre nos hacen sentir estúpidos porque van tan libres por la vida, creo que ahí hay como implícito un cuestionamiento. Así que al menos un comienzo, ¿no? Y como decían también antes, no sabemos cómo sigue la historia, así que está abierta la posibilidad de que ese cuestionamiento se materialice en hechos después. Así que bueno, muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo y hay varias manos levantadas. Lo que voy a hacer es darles, en primer lugar, pedirles si pueden aguantar un cachito más, un ratito, y segundo, darles la palabra y pedirles disculpas a quienes van a hablar a partir de ahora, pedirles que por favor sean lo más concisos que puedan, porque si no, se nos empiezan a caer los soldados y no está bueno. Así que dale, Joaquín, cuando puedas. Dale, buenísimo. Sí, soy breve porque aparte muchas de las cosas que venía pensando se dijeron y se dijeron muy bien, así que primero, rescato que me parece buenísimo, Cristian, que incluyas cuentos que después, sobre todo en los comentarios, criticás o invitás a cierta discusión, cierta polémica. Eso está muy bueno porque tanto en el de Yusuk como en el de Sacheri, con esto de cuestionar o al menos abrir la pregunta de si es o no un cuento, creo que eso habilita otro tipo de discusión después acá. Y no, lo que me quedaba pensando es que me parece que están muy atravesados los tres cuentos. El de Asado no me quedaba tan claro, ahora no me acuerdo si en algún momento hace mención de que es un festejo de Navidad o no. De fin de año.
de fin de año era. En los otros tres que aluden más a la cuestión de navideña, me parecía interesante cómo están muy estructurados a partir de un sentimiento en particular, que es el de culpa, que es como algo, ¿no? Es inherente, me parece, también por lo menos a la manera en que se viene festejando la Navidad desde hace ya un par de siglos para acá. Y hay algo de eso que en esto de dar las obras, de dar lo que quedó, de cierto sentimiento, hablando de hipocresía hace un rato, que me parece interesante que, bueno, capaz que en el Sacheri no está, pero sí hay una cuestión medio culposa de cierta arrepentimiento, una cuestión, ¿no? del daño que le podría haber generado a los vecinos siendo adolescentes, siendo chicos. Pero en los otros sí que está mucho más marcado, ¿no? En el de Chiver y en el de Mansfield, de la cuestión de la cuestión de clase, la diferencia de clase, pero también este sentimiento de culpa de él darle a los que no tienen lo que sobra, lo que queda. Y después pensaba en respecto de Asado, que este comentario que vos marcaste respecto de explicitar lo de la referencia al hombre ahí, que creo que lo que hace mucho ruido no es solo eso, que explicita algo que ya venía haciendo como dicho entre líneas, sino además que use ese término en particular, que es chabón, que creo que hace una interferencia ahí, que rompe, capaz si lo hubiese dicho de otra manera no generaría el mismo efecto, no sería tan disruptivo, pero lo dice de una manera que suena forzado, no me acuerdo quién lo decía hoy. Entonces no es solo el hacer explícito eso, sino que además me parece una mala elección, digo, el hacerlo con ese término. Si lo hubiese dicho de otra forma, por ahí no generaría ese ruido. Pero bueno, me parece que está muy bueno el poder, más allá de los contenidos, de la temática, poder trabajar un poco también la cuestión técnica, que se nota que hay gente acá que lo conoce o que tiene aportes interesantes en esa línea, aparte de los tuyos, Cristian, así que nada más que eso. Agradezco porque son siempre interesantes estos intercambios. Bueno, buenísimo, Joaquín, gracias. Pensaba precisamente cuál sería el equivalente, hacía el ejercicio de pensarlo al revés, me imaginaba un grupo de tipos haciendo cosas y diciendo, como no era una, ¿y cuál sería el término equivalente? Como no era una minita, no hizo tal cosa, ¿no? Y pensaba cómo eso también rompería todo ese supuesto relato imaginario, ¿no? Porque vendría a decir algo que no hace falta decir, y además con qué palabra, bueno, lo que decías recién. Así que sí, a mí también me parece interesante lo de que las lecturas vayan también por un lado más crítico, así que, bueno, eso es una propuesta también. A veces la crítica surge de parte de ustedes, pero en algún caso puede venir también de parte mía. Así que bueno, gracias. Nat. Bueno, no, yo quería decir que no coincido con eso. Para mí me parece que ahí cuando dice, bueno, como es un chabón, bueno, para mí es alguien que está hinchada la bola de que los hombres le expliquen las cosas. O sea, para mí no está mal lo que hizo. Y está claro que es eso, Nat, perdón, está claro. Sí. Lo que decimos es que no hace falta que lo diga porque ya se nota, ya está tan claro que no hace falta. Sí, eso, a mí no me molestó, o sea, lo noté cuando lo mencionaste vos en tus comentarios, a mí no me molestó para nada. Bueno, quizás también soy un poco imparcial porque amo a Marina, del apellido impronunciable, Lassed, me parece. Si no lo leyeron, lean Lassed, que es increíble, tanto que le pedí a Papá Noel su segunda novela, que la tengo para leer, y sacó una tercera ahora de historia natural que se la va a comprar otra amiga mía, porque estamos como locas con ella, así que soy imparcial con ella. Y tampoco estoy de acuerdo con el tema del lenguaje en los cuentos de Sacheri. Sí, bueno, se puede decir, bueno, son relatos, son anécdotas, pero a mí me transportó directamente a la infancia y me parece que por ahí justamente, porque es un lenguaje coloquial que nos resulta muy, que lo tenemos muy a mano, justamente por ahí, por eso, no lo podemos valorar, pero, por ejemplo, cuando leímos hace unos meses un cuento que era de un autor chileno, a mí me chocaba las palabras informales que usaba el nene ese, ¿no? Y me parece que si alguien lo lee que no es de acá, de Buenos Aires, le va a resultar totalmente distinto, ¿no? Porque justamente está con... A mí me transportó a mi infancia, a mis vecinos que tiraban los rompeportones, que rompían las pelotas con el ruido, y a mi infancia, que en los carnavales era una guerra también, de nenas contra nenes, era una guerra total. O sea, yo hoy lo pienso y es una locura. O sea, hacíamos estrategias para
para tirarle baldazos a los varones y ellos para tirarnos la bombita en la cola, o sea, era una guerra total. Y me transportó ahí, a mi infancia. Bueno, el de Catherine Mansfield me encantó también, y o sea, menos el de Cheever, que no conecté en lo personal, en los demás como que todos me llevaron a ciertos momentos. Bueno, el de Sacheri me llevó ahí a mi infancia, el de Marina me llevó a una fiesta de cuando terminé el primer año de la secundaria, que había una chica que había repetido porque había estado enferma, y como que ella había ido y venido, y también, y en esa fiesta yo estuve así embelesada con esa chica porque por todo, por su actitud, por cómo me hacía sentir y todo, así que me transportó directamente a eso, que también fue una cosa que me pasó en mi adolescencia, que nunca más pensé en eso, y bueno, como que me encantó que me transportara a eso. Y bueno, la fiesta en el jardín también es como que son como dos cuentos distintos, ¿no? Como que la primera mitad con toda esa descripción de la opulencia y el contraste, ¿no? Y bueno, también me transportó al momento en que yo tendría, no sé, 10, 11 años y mi gata se murió y yo la estuve acariciando mientras se moría, y en ese momento entendí lo que era la muerte, como que transportó a ese momento lo que le pasa a ella cuando ve el cadáver, ¿no? Me sentí muy identificada con eso. Y me hizo acordar también, yo en un momento di clases en un par de hoteles de súper lujo, y es muy grande el contraste, que uno ve todo lo hermoso, ¿no? Las flores, ¿no? Toda la opulencia, y de repente vas al subsuelo, que es donde están la gente que trabaja, ¿no? De la parte de administración, y todos están siempre en un sucucho que no tiene ventanas, y es un contraste muy grande entre los que están ahí trabajando 8 horas metidos en un cuartito de 2x2, porque todos los hoteles que fui es así, y entre los que están ahí laburando encerrados ahí, y salís al lobby, el lobby lleno de flores y todo, es como un contraste muy grande, me hizo acordar a eso también, en lo personal. Así que bueno, eso, así siguen los otros. Bueno, y de esa gente encerrada en ese sucucho oscuro depende que todo lo de arriba funcione bien, lo cual es como una gran metáfora de la sociedad entera. Sí, también me hizo acordar a Downton Abbey, de la hermana más chica que se enamora del cochero, ¿no? Y después el cochero termina siendo parte de la familia, igual que ellos, ¿no? Como que no. Sí, Me sí. hizo acordar de eso también. Bueno, y está el cuento este que ya va por otro lado, pero simbólicamente tiene un poder arrollador, el de Úrsula K. Le Guin, los que se fueron de Homelas, o los que se marchan de Homelas, que es terrible, que es como todo esto que estamos hablando, puesto en su máxima expresión casi. Así que bueno, pero ese no lo leímos, así que no vamos a comentarlo. Sí, una cosa más. Mis comentarios sobre Sacheri no tienen que ver con el léxico que usa, vuelvo a decirlo. No tiene que ver con las palabras elegidas. Pero lo decía porque Matilde creo que dijo que le parecía como que le faltaba con el tema del lenguaje. Sí. No, bueno, eso podemos estar más o menos de acuerdo, nos puede gustar más o menos. Yo quiero aclarar eso, que mis comentarios iban sobre todo por el tono, por el registro que elige, el lugar de enunciación en el que se pone, más explicando las historias que narrándolas. Pero bueno, nada, Sacheri siempre de alguna manera tuvo ese estilo, al menos en el comienzo, ya con los cuentos de fútbol con los que se empezó a ser conocido. Después no leí sus novelas, la verdad, nunca me sentí con ganas de leerlas, pero bueno, tal vez si las leyera me pasaría algo diferente o no lo sé. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Lamento que quizás no todos, porque creo que había más manos levantadas que después se bajaron. A veces nos pasa que el tiempo nos alcanza bien, sin problema, y otras veces parece que tenemos muchas más cosas para decir y no nos alcanza, no es suficiente. Pero como proponía Hilda en el chat, podemos usar el grupo de Facebook para seguir comentando, que está ahí. Si alguien no tiene Facebook, me avisa y en todo caso me cuenta a mí y lo podemos ver. Pero ahí está. Sé que hablando de cuestiones de edad, ya nadie usa Facebook, así que ya revela un poco la edad, pero está ahí y como plataforma todavía lo podemos usar y aprovechar para estas cosas. Les agradezco un montón. Ahí, Raquel, ¿algo? Sí, perdón. Lo que pasa es que se me cortó varias veces y por eso la mano mía se iba. Dale, Algo cortito para dar mi parecer sobre los cuentos.
yo leí La fiesta en el jardín, La Navidad de los pobres y El asado. El Navidades no lo leí porque escuché tu video y como que no me dieron ganas de leerlo, porque no me gusta el tema del fútbol, porque no me gusta el tema de los petardos, que los aborrezco, y siempre los sufro en las fiestas, entonces, bueno, no me dieron ganas de leer ese. No te va a gustar. El que más me gustó fue el del ascensorista. Me pareció un cuento como que motivaba a seguir leyéndolo, porque quería saber qué es lo que iba a hacer con todo eso que le iban dando, cuál era la razón de que le contara a todo el mundo que él era pobre y después que empezó a mentir. Pensé que realmente él iba a juntar todo eso para dárselo a los pobres, pero no. Entonces, bueno, ese fue el cuento que más me motivó, que más me entretuvo y esas cosas. El tema del asado también fue mucho para pensar a ver qué es lo que quería hacer esta mujer con esta chica. Realmente pienso que se enamoró de ella. Me quedó trunco, me quedó un relato trunco que no pude saber qué podía pasar después. Y el de la fiesta en el jardín, muy de otra época, qué sé yo, mucho el tema de las clases sociales, las diferentes clases sociales, o la diferencia que hacían entre un modo de vida y otro, porque para mí no hay diferencia en clases sociales, sino modos de vida diferentes. Uno vive con lo que puede, con lo que tiene, con lo que es, o por lo que tiene, o por lo que es, no por una clase social a la que pertenezca. Entonces, por eso no me atrajo, me parece un cuento viejo y nada más. Como que no me atrae ese tipo de relatos. Bueno, eso es todo lo que podría decir mucho más, pero hasta ahí llego y gracias y esta oportunidad de participar. Bueno, gracias a vos, Raquel. También, es verdad, a partir de lo que decís también podríamos decir mucho más, al menos a mí me darían ganas de continuarlo, pero podemos continuar en el siguiente encuentro, con este tema o con otros. Muy mal en escuchar mis comentarios antes de leer el cuento, eso no es lo recomendado. Fue sin querer. Me equivoqué de link, porque bueno, los leo medio cerca de la fecha para no olvidarme, porque si no leo uno, cuando vos lo mandás, después lo tengo que releer. Entonces, bueno, como he estado un poco ocupada, por eso sí, está mal. Bueno, no, pero igual está todo bien, cada uno lee lo que quiere, lo que puede y como quiere. Yo siempre lo recomiendo al revés, para que puedan leerlo y sacar sus propias conclusiones y después, en todo caso, confrontarlas con las mías, pero hagan como quieran. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que terminen muy bien el año y que arranquen de la mejor forma el año nuevo, el 2026, que sea un buen año para todos y todas. Y el club de lectura continúa. Así que ojalá puedan estar también, ahora que hay más tiempo. Estaremos. Hay más tiempo en teoría. El cuento lo mando el 6, la semana que viene hacemos un brevísimo receso, descanso, y a partir de la otra retomamos y va el primer cuento. Así que bueno. Me encantó la selección de los títulos, que era verano más, como, qué divertido. La verdad, les confieso, el orden ideal no sería ese, pero dije, me rompía la cabeza el toque de que no puedes arrancar con otro verano y después verano, sí, te entendemos. Exactamente, así que bueno, perdónenme, hice lo que pude. Bueno, nos reencontramos entonces en esa semana. Muy buen fin de año, felicidades. Igualmente. Felicidades. Chao. Chao.